Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Muchas gracias, Javi, porque casi me he emocionado por esta presentación tan cariñosa, pero has hablado de tantos años que de repente me siento un poco viejo. En fin, bueno, efectivamente presentamos ahora aquí, la hemos presentado esta mañana en rueda de prensa, este proyecto que presentamos por primera vez en Sevilla, en una exposición que se organizó en diciembre, ya ha estado realmente hasta hace prácticamente 20 días, en que las obras han retornado a su ciudad, a nuestra colección, a nuestro museo, para poder repetir esta exposición aquí, en este entorno que yo creo que es verdaderamente el más propicio para mostrar estas obras importantísimas de nuestra colección. Yo voy a hacer un recorrido sobre toda la exposición, sobre las obras que componen la exposición, muy personal, como suelo hacer habitualmente. No voy a obviar datos, fechas, porque lógicamente hay que ubicar correctamente las obras. Pero voy a dar una serie de pinceladas, de aspectos que a mí me parecen interesantes y que se pueden poner de relieve de una serie de obras que verdaderamente son muy bien conocidas. Muchas de las obras llevan en la colección desde principios del siglo XX, con lo cual además han estado expuestas permanentemente en las diferentes fases de nuestro museo. Otras quizá no se han visto con tanta frecuencia, pero son obras muy conocidas además por los investigadores. Con motivo de la exposición de Sevilla se hizo un catálogo con una serie de artículos encargados a especialistas, y lo cierto es que era muy difícil encontrar cosas nuevas, pero bueno, siempre pues hay alguna vuelta de tuerca o alguna nueva interpretación. Otro de los aspectos que subyacen a lo que es el argumento, al discurso de esta exposición, que a mí me parece especialmente importante, porque las obras evidentemente son de una calidad absolutamente magistral, es que nos van a contar cómo se ha formado la colección de nuestro museo. La colección de nuestro museo arrancó a principios del siglo XX con un grupo de prohombres y de artistas que vieron la necesidad de formar una colección pública. Es muy curioso como una de las obras, la última cronológicamente que interviene en la colección, es de las primeras que entraron a formar parte de la colección en 1915, si mal no recuerdo. Es una obra de Ignacio Zuloaga que se adquirió por suscripción pública. Es decir, todos los vizcaínos en aquel momento pusieron dinero y consiguieron reunir las 19.000 pesetas que cobró Ignacio Zuloaga. Entonces, estas iniciativas sirvieron de impulso, de acicate, y tuvieron un gran impacto en la sociedad, con lo cual, a lo largo de todo el siglo XX, hasta el 70% de las obras que forman parte de la colección han entrado por donaciones, por legados y también, por supuesto, con la colaboración de las instituciones, de los socios fundadores del museo, como son Ayuntamiento, Gobierno Vasco y Diputación. Pero es que podemos decir bien en alto que es un museo de todos y es un museo realmente creado por la ciudadanía, y es algo que singulariza al Museo de Bellas Artes de Bilbao con el resto de los museos que podamos conocer. Hay muy pocos museos que realmente se han formado casi con un porcentaje tan alto, con obras aportadas por la ciudadanía y por las instituciones. Les voy bueno, y además tengo que mencionar, bueno, ha habido legados importantísimos como el de Laureano Jado en 1927, que formó parte además de la Junta del Museo y que legó ni más ni menos que 350 obras, pintura, escultura y artes decorativas, obras, algunas que les voy a mostrar que no están en la exposición, pero quiero darles la referencia porque son de una calidad excepcional y que han ayudado a componer una colección que hemos dado en llamar enciclopédica, puesto que abarca desde el siglo XIII hasta el siglo ya XXI con las nuevas adquisiciones. El último legado importante ha sido el de Begoña María Azcue en 2024, una amiga del museo, como todos ustedes, que nos legó una propiedad cuya venta propició la compra concretamente de 3 obras. El Voto en Santan de Orí de William Bouguereau, 3 obras muy importantes. El retrato del compositor Éric Satie de Ignacio Zuloaga, que yo creo que los han ido viendo ustedes en estas últimas temporadas, y la maravillosa vista de la Plaza de Toros de Sevilla de Mariano Fortuny, que presentamos en esta exposición. La llevamos a Sevilla, no podía faltar, dado que es la Plaza de Toros de Sevilla, pero la presentamos en Bilbao, en el entorno de nuestro museo, por primera vez, y es una obra verdaderamente bellísima.
Voy a pasar ya a continuación, no he podido evitar traerles un pequeño vídeo del montaje, de un momento muy emotivo durante el montaje de la exposición en Sevilla, en la que ya se estaban colgando las banderolas. A la derecha tienen unas imágenes de cómo se expusieron allí, y justo coincidió con un grupo de escolares, llegaban a hacer una visita al museo y estaban muy impacientes por ver lo que iban a descolgar, con gran júbilo, como pueden ver al final. Y esto es como lo van a encontrar ahora ustedes después de esta charla que les estoy dando en las salas que van a estar abiertas hasta las 8, para que puedan contemplar de forma privada la exposición. Hemos dividido o hemos ordenado esta selección de obras de modo temático. No las hemos ordenado cronológicamente, que es una aportación, una nueva aportación de la manera de ver esta exposición. Las hemos agrupado en 3 ámbitos o 3 temas. El primero dedicado al paisaje y al bodegón, con las obras que tienen ahora mismo delante de ustedes. El segundo dedicado al retrato. Y por último, el dedicado al arte sacro, con una intervención de obras importante de la época de la Contrarreforma, que a mí me parece que es una época verdaderamente interesante y espectacular dentro de lo que es el arte sacro, especialmente en España. Recuerden ustedes que la Contrarreforma tuvo como brazo armado en España a la Santa Inquisición, entonces también promulgó la creación de una serie de obras que lo que querían era inspirar el valor del arrepentimiento frente al pecado. Y, bueno, consecuentemente, estas obras nos van a mostrar a mártires, sacrificios y unas buenas dosis de sangre, pero que a ojos contemporáneos pues son realmente muy, muy vistosas. Voy a comenzar con las obras de paisaje y de naturaleza muerta, con estos paisajes de Gutiérrez Cabello, de Ignacio Iriarte a la derecha, voy en el orden del sentido de las agujas de reloj, La vista de Bermeo de Luis Paret y de Juan de Arellano. Tenemos esta canastilla de flores, que va acompañada de una obra de Luis Meléndez, que es Bodegón con plato de cerezas, abaricoques y jarro. A la derecha ven la vista de la Plaza de Toros de Sevilla. A propósito de la obra de Luis Meléndez, hay que decir que entró en ese legado que he comentado de Laureano dejado en 1927. Con este legado entraron estas otras obras de otros ámbitos de la exposición, e incluso, como les decía, obras importantísimas de la colección de arte antiguo. Por ejemplo, por poner un caso muy, muy paradigmático y muy emblemático del museo, el Festín Burlesco que tienen en el ángulo inferior derecho. Bueno, son obras que entraron gracias a este legado. Otras obras de arte antiguo de todas las características y, como decía, incluso obras de artes decorativas como este tintero de Jacob Petit. Obras de Nicolás Solana, un magnífico bodegón de Francesco Noletti. Tengo que decir que la selección de obras que hemos traído a la exposición son obras de arte español, pero de alguna manera representan todo el arte que se estaba haciendo en Occidente en ese momento, porque no era una cosa tan absolutamente local, siempre con un acento propio y específico. Y vamos a comenzar con este paisaje de Ignacio Iriarte, que es singular, puesto que singular es el artista, porque era nacido en Azcoitia, era un artista vasco, pero que sin embargo desarrolló toda su carrera en Sevilla. Se ha venido diciendo que incluso competía con Murillo. No consiguió ganar con ninguna ventaja, puesto que no destacó nunca en la representación de figuras, pero sí en estos paisajes en los que se especializó. Aquí tenemos en siguiente lugar un paisaje que se conserva en el Museo del Prado, que es la única obra que por el momento está firmada por Ignacio Iriarte y a partir de la cual se relaciona todo el corpus de obras conocidas, que como pueden ver se puede comparar con esta de Jacob Buttars, que concretamente la creación de los peces y las aves, abajo a la derecha. Fíjense la correspondencia que hay en el paisaje, en una formación rocosa. Esta pintura sobre cobre es de finales del siglo XVII, forma parte de un grupo de 12 cobres donados al convento de la Merced de Pamplona.
en 1682. Se conservan actualmente en el Museo de Navarra. ¿Por qué les traigo esto? Porque cuando uno ve una obra de Iriarte tiene una sensación de déjà vu, de que ya lo ha visto. Y es que Iriarte, como muchos otros artistas, no está representando paisajes reales, son paisajes completamente inventados, son paisajes que son un collage de influencias para los que parte de otras obras que ya ha visto, y él hace, como digo, una especie de collage y una composición, pero sí que logra dotar de una atmósfera idílica, mágica, muy particular. Esta es otra de las obras que conservamos de menor formato en nuestro museo, y esta es la última obra que adquirimos por compra hace aproximadamente 4 años, si no recuerdo, también de este artista. Fíjense que aquí lo he traído con una obra de Murillo, es una obra que se conserva en el Museo Meadows de Texas, y fíjense la formación que hay en el centro, qué paralelismos tiene con la formación, con el árbol central del paisaje de Iriarte. Es un poco lo que les venía a decir. En Europa circulaban un número importantísimo de grabados que venían de artistas, por ejemplo, de Flandes. Entonces los artistas españoles a menudo se inspiraban en todos estos grabados, incluso Murillo. Como podemos ver aquí, fíjense, este grabado que nada tiene que ver, que es de Roeland Rockman, un holandés, que es un grabado datado hacia 1615, y fíjense que da la impresión de que Iriarte copia exactamente la roca que tiene lugar en el centro. Existe la versión en aguada, y lo que es el dibujo, existe la versión en grabado, en estampa. Y si seguimos buscando, a mí me costó bastante encontrarlo, pero quien busca halla, como suele decir, esta colección de grabados de Antony Waterloo que se conservan en el Museo Británico. Bueno, están repartidos en muchas colecciones, son también de mediados del siglo XVII, y aquí es donde se ve una inspiración, yo creo que clarísima, a partir de estos grabados que entraban en la península, probablemente por Sevilla, además. Si colocamos estas dos piezas vemos que la relación es clarísima, y es un aspecto que me parecía interesantísimo, porque además es un artista que hay ahora investigadores que están profundizando un poco más, pero no está ciertamente tan investigado y tan estudiado, porque es un personaje del que se tienen muy pocos datos. Figúrense, una persona nacida en Azcoitia que se va a Sevilla y desarrolla toda su carrera allí. Pues hay realmente muy poca documentación. El siguiente paisaje, que es espectacular, es esta vista fantástica de Francisco Gutiérrez Cabello. Es lo que llamamos un capricho arquitectónico. Gutiérrez Cabello probablemente se basa también en Hans Bredeman de Vries. Aquí les coloco otra obra que pertenece a la colección. Y es que Bredeman de Vries fue un arquitecto, trabajó en Holanda, en Alemania y en Praga, y además hacía incluso arquitecturas efímeras para celebraciones. Trabajó, por ejemplo, para el emperador Rodolfo II, haciendo este tipo de diseños. Tiene tiene varios tratados. Este tratado lo traigo porque lo hemos adquirido también recientemente para la colección, el Varia Architecturae Forme, que se editó en 1601 y consta de 50 estampas con vistas en perspectiva, un grupo de ellas incluidas en un formato oval, y son diseños para ser traspasados a trabajos de intarsia con piedras duras o con maderas, marqueterías para mobiliario. Estas estampas de Bredeman de Vries tuvieron una gran difusión y alcanzaron un gran éxito. Por eso no es de extrañar que esta segunda parte pudiera inspirar directamente a Gutiérrez Cabello, porque vemos que hay un paralelismo para mí muy directo. Fíjese concretamente con esta vista en la que tenemos el punto de vista, es muy parecido, y el modo de tratar las arquitecturas también. Las arquitecturas de Bredeman de Vries tiene numerosas obras conservadas en España. Es un artista singular que se dedicó casi exclusivamente a ello y alcanzó además un gran éxito.
Son una especie de decorados fantásticos. A mí me recuerda a las películas de Hollywood, como no sé qué pensaría la gente de la época, pero entiendo que las compraban para la decoración porque eran de una gran vistosidad en la que a una arquitectura gótica con arquitectura flamenca, en fin, hace una mezcla fantástica de elementos. Y aquí en realidad, el asunto de la pintura es Moisés salvado de las aguas, pero está tratado de una forma tan mínima, aparece tan diminuto en el centro de la composición y además de una forma tan anacrónica, porque ni esta arquitectura tiene nada que ver con el antiguo Egipto, ni la hija del faraón va vestida como una egipcia. Entonces es una mera excusa para desarrollar, bueno, pues toda esta fantasía un poco delirante, pero vistosísima y que tendría que resultar muy decorativa para las casas importantes de la época. Fíjense cómo está construida la perspectiva. Tienen varios puntos de fuga porque es una perspectiva un tanto intuitiva, no es una perspectiva completamente matemática, pero un detalle en el que me fijé en este cuadro cuando hice este trazado, que este tipo de cosas a mí me gusta mucho hacerlas porque hablan mucho sobre cómo están hechas las pinturas, me fijé que el punto de fuga estaba fuera del cuadro y además es el único cuadro de Gutiérrez Cabello que yo he encontrado que tenga esta peculiaridad. Esto podría hacer pensar que el cuadro está cortado, por la izquierda y que podría haber sido una composición mayor. Yo aquí he colocado también una serie de planos que están en paralelo, casi en paralelo a nuestro plano visual. Y vemos cómo a la izquierda hay también un edificio que se vislumbra, es una traza muy fina, que es lo que cierra la composición. Entonces es una argucia bastante ingeniosa para cerrar la composición, es decir, él sabía muy bien lo que estaba haciendo, sabía que el punto de fuga lo había colocado totalmente fuera del cuadro, muy lejos, pero cerró la composición de esta manera para que no hubiera lugar a dudas de que la composición estaba completa. Tenemos aquí otras obras que, como pueden ver, son espectaculares. José recibido en Heliópolis, el asunto es siempre una excusa para desarrollar este despliegue de arquitecturas o, bueno, un tema maravilloso como es el incendio de Troya, con una ciudad en llamas espectacular. El juicio de Salomón en un interior de una iglesia, recuerden los interiores que hemos visto anteriormente de Bredevant de Bries en esos cartuchos, o este conjunto que se conserva en la Colegiata de Villagarcía de Campos, que están firmados además en 1662. Es difícil a veces encontrar obras firmadas de artistas, aunque se sepa a ciencia cierta, incluso aunque estén documentadas, que estén firmadas y fechadas. Y si continuamos en este ámbito, pasaríamos al de la naturaleza muerta, con una de mis obras favoritas del museo, que nos cuenta mucho más que lo que es una mera canastilla de flores a la que hace referencia el título. Si nosotros nos acercamos, aparte del tratamiento del claroscuro, que es magistral, que reúne un misterio porque nos deja unas zonas en sombra, otras zonas en luz, como con una cierta influencia incluso caravallista. El primer bodegón de Caravaggio se considera casi el primer bodegón de la historia, que es magnífico, y esta pieza tiene algún resabio y alguna influencia de Caravaggio. Y vamos a ver, entre todas las flores que puede haber, vamos a ver. Y además es algo que se ha empezado a hablar últimamente, como estos tulipanes que se representan en la mayoría de los cuadros de flores, se ha empezado a hablar de ello relacionado con el mundo de la historia del arte, son unos tulipanes cuyo comercio, el comercio de sus bulbos, ocasionó en 1637 en los Países Bajos la primera crisis financiera, y es decir, que eran tan cotizados, se decía que pudo llegar a alcanzar un bulbo el precio de una mansión en el centro de Ámsterdam. Para que se hagan una idea, se llamó la tulipomanía, por la locura que conllevó este comercio totalmente desproporcionado y la especulación que finalmente derrumbó la bolsa. Se dice que es la primera crisis financiera. Entonces, yo me pregunto, pero bueno, ¿cómo haría Arellano
¿Cómo estas canastas de flores, estas cestas de flores, pondría un ramo en una canasta y lo copiaría? Pues no. Tenían unas fórmulas, se basaban en grabados también. Aquí ven ustedes una acuarela de la época, porque además yo pienso que quizás las rosas serían flores relativamente comunes, pero estos tulipanes tenían un precio tan astronómico que probablemente Arellano jamás vio al natural un tulipán de estas características. Los vería en otras pinturas, los vería en grabados, y nos los ha traído, bueno, realmente con una frescura inigualable, que es lo que para mí caracteriza a Arellano frente a otros artistas como Abraham Miñón, que también está representado en nuestra colección, con esta maravillosa guirnalda de flores en la que, como Gutiérrez Cabello, el asunto que queda en el centro, esta vez es una Cleopatra, pero que cuesta muchísimo identificarla, y es porque se ve la Speed casi en miniatura que asciende por el brazo de una canasta de flores que sostiene. Bueno, este tipo de pintores como Abraham Miñón tienen una habilidad extraordinaria para reproducir casi fotográficamente las especies naturales, y tienen un conocimiento de botánica verdaderamente excepcional. En contrapartida, no tienen esa espontaneidad, esa frescura que podemos ver en las obras de Arellano, y además en la que nosotros tenemos en la colección es particularmente patente, dado que está en un estado de conservación absolutamente excepcional, pero se conserva con una frescura de color y con una nitidez que es un verdadero milagro. Aquí, bueno, me voy a aproximar para que vean el detalle casi fotográfico con el que están plasmadas las flores. Además, todas las especies, es un cuadro que está muy estudiado, y todas las especies botánicas están perfectamente identificadas, es decir, son reales. En este tipo de pintura no hay lugar a la invención. Si pasamos al apartado de los retratos, en el que yo he dado en llamar por encima o por debajo de la superficie, porque, bueno, de alguna manera siempre los retratistas han luchado un poco entre agradar al personaje y mostrar su psicología. Y en este apartado destacan sobre todo los retratos de la época de los Austrias. Estos retratos que vemos aquí, los dos primeros y el último, que abarcan una horquilla de aproximadamente 100 años, pero se mantienen con unas fórmulas estereotipadas, pero muy concretas, como puede ser este retrato de doña Juana de Austria, que cronológicamente sería el retrato más antiguo. Y me ha parecido interesante traer aquí el retrato de Felipe II, de su hermano, por Antonio Moro, que es quien creó este modelo de retrato, como decía, en cierto modo estereotipado, pero con unos códigos en los que los Austrias, a través de los cuales los Austrias podían expresar muy bien la idea que querían que el resto tuviera de ellos. Bueno, los Austrias dominaban toda Europa, acuérdense, era el imperio donde nunca se ponía el sol, en una frase acuñada en aquella época. Con lo cual, intentaban dar una imagen de fuerza, de autoridad. Fíjense qué miradas absolutamente de distanciamiento, de que estaban un poco por encima, casi a nivel divino. Aquí colaboraba muchísimo la indumentaria. Fíjense el retrato de Juana de Austria. En este momento la moda es absolutamente encorsetada, rígida. Son una serie de vestidos y de trajes que amordazan el cuerpo humano, de modo que se mantienen con una rigidez excepcional. Fíjense, los cuellos en ambos casos tienen una forma tubular. En el caso de ella, fíjense que llega hasta la nuca, y lo único que está bordeado con una lechuguilla muy discreta. Estas lechuguillas luego serán muchísimo más amplias, pero ya muy avanzada la época. En este momento, fíjense además que hay una sensación de austeridad que también intentaban promover y provocar. Estamos en el momento de la Contrarreforma. En este momento la Santa Inquisición está realizando los autos de fe, como uno en Valladolid, que fue además presidido por Juana de Austria durante su regencia. Y es que, vamos a ver, bueno, hay un juego que yo suelo hacer, que es invertir las obras de arte. Esto, cuando uno ha visto un cuadro, ha visto
durante muchísimos años, es muy útil porque si lo invierte, de repente uno aprecia cosas que no se había fijado nunca. Aquí se ve claramente cómo la figura sigue un patrón perfectamente establecido. Y es que estos pintores partían de una especie de maniquí que lo vestían, que lo pintaban. Lógicamente estos personajes no posaban durante toda la ejecución de estas obras, que debía ser bastante prolongada. Entonces simplemente ellos posaban para la ejecución y los toques finales del rostro. Entonces vemos aquí cómo se van, al invertirlo, vemos cómo se repiten estos patrones incesantemente a lo largo del siglo XVII. Hay un detalle muy importante, fíjense luego al natural, un camafeo que lleva, bueno, un broche que lleva colgando de la manteleta, y es que lleva la efigie de Felipe II, y es que Juana de Austria fue regente de España, mientras en la época, a lo largo de aproximadamente 4 o 5 años, que Felipe II acudió a los Países Bajos y al Reino Unido, a Inglaterra, para contraer nupcias con María Tudor. A pesar de que odiaba Inglaterra, fue rey consorte de Inglaterra. Es curioso las vueltas que da la historia. Y aquí no he podido evitar traer otro retrato impactante de la colección, que no está en la exposición, como es el de Franz Porbus, el retrato de Doña María de Médicis, que más o menos son de la misma época, pero fíjense, aunque son espectaculares también, ambos retratos, pero sobre todo es mucho más ostentoso el de María de Médicis. Recordemos que era italiana, fue reina de Francia, y este retrato está realizado en Padua, pero es un momento en el que fíjense qué diferencia hay, una diferencia muy importante en el vestuario y en la ropa, y es que mientras Juana de Austria lleva un cuello y va cerrada hasta la cara, María de Medici lleva, sin embargo, un escote bastante generoso, y es que bueno, pues los principios morales eran muy diferentes, a pesar de que los austrias intentaban imponer esta moda en toda Europa. Y a propósito, ya les traigo el último retrato de esta época, que es un retrato de Claudio Coello, que es el de doña Teresa Francisca Mudarra y Herrera. Está datado en 1690. Este retrato ya fue adquirido en 1932 por compra, lo compró el museo. Es un retrato verdaderamente espectacular. Vemos que hay ya casi 100 años, y aquí ya sí, en un retrato español, vemos una moda muchísimo más avanzada. De hecho, la datación del retrato se ha hecho a partir de la indumentaria de la señora, que les invito también a que observen los detalles. Bueno, el detalle de la mirada absolutamente dura de este personaje, perfectamente segura de sí misma, sosteniendo el abanico como si se tratara del arma que suelen abrazar los monarcas en este tipo de retratos. Hay 2 relojes presentes en este retrato, el que sostiene con una mano y el que lleva a modo de broche colgando del lazo en el centro. Fíjense bien, es una iconografía que realmente me gustaría poder interpretar. Yo por ahora no he conseguido dar con ese significado, con el hecho de que haya 2 relojes en un mismo retrato. Y esto, pasamos al retrato de Juan Pantoja de la Cruz, del príncipe Felipe Manuel de Saboya, pintado en 1604. Este es de la primera tanda también de los Austrias. Fue un joven que murió además con 17 años, pocos meses después, aunque se discute un poco si este retrato pertenece a él, al que murió, o pertenece a su hermano, porque se han encontrado en algunos inventarios algunas menciones a retratos muy similares y que quizá no se haya interpretado bien. Pero bueno, esto es la anécdota. Lo verdaderamente importante es que tenemos a un artista como Juan Pantoja de la Cruz, que además de lograr una cierta penetración psicológica en la plasmación del rostro y del retrato, logra una representación absolutamente magistral de esa imagen de poder, con esta armadura maravillosamente trabajada, que en realidad no es una armadura para la guerra, es un elemento de protocolo, y es una armadura como las que podemos observar en la Real Armería, en Patrimonio Nacional. Hay un detalle que no he mencionado, y es el dichoso color negro de los Austrias, tan austero. Bueno, sí, era muy austero. Estas armaduras
podemos contemplarlas en la actualidad de un color acerado, y eso es porque han perdido el pavonado que se aplicaba como medida de protección, que les daba un aspecto negro, un color negro pavonado, irisado, viene de pavón, de las plumas de pavo real, de ahí viene el nombre. Entonces, no estamos, pero en estos cuadros nos están hablando exactamente de cómo eran estas armaduras y la importancia que le daban al color negro. Pero también hay que decir que ese color negro, ese matiz tan profundo que se obtenía para las sedas, para los terciopelos, se lograba gracias a un colorante extraído de un vegetal, del palo de Campeche, que se traía del Nuevo Mundo, cuyo monopolio en el comercio estaba en manos de los austrias. Entonces les interesaba mucho también a nivel comercial imponer ese color, no solo como imagen de prestigio y de rigor, sino por motivos comerciales. Hemos incorporado en esta sala este retrato de Felipe IV, que actualmente lo tenemos, en su día estuvo atribuido a Velázquez, pero ahora lo tenemos como de círculo de Velázquez. Todo apunta a que es del taller o de alguna persona muy próxima a Velázquez. Es una versión recortada del... Velázquez retrató en innumerables ocasiones a Felipe IV con diferentes edades, pero este se basa en los que se conservan en el Museo del Prado, que se datan aproximadamente hacia 1655. La Real Academia de Bellas Artes tiene también otra pieza de taller. Hay que decir, bueno, es obvio que está recortado. Aquí acabaríamos con los retratos, con esta incorporación. Esta pieza la hemos incorporado en la exposición de Bilbao para pasar, los retratos de los austrias y los retratos, digamos, antiguos, para pasar al mundo rococó con esta deliciosa pieza de José Camarón. Es un calificativo delicioso que no me gusta aplicar a la pintura, pero verdaderamente es el más apropiado para este tipo de pintura rococó, que es un tanto relamida, pero que alcanzó también gran éxito en su época. Existe otra versión de este cuadro en el Museo del Prado, de mayor tamaño, y José Camarón, hay que decir que es junto con Carnicero y con Luis Paret, es el triunvirato de representantes del rococó en la pintura española, que no fue especialmente prolija en artistas como pudo ser Francia. De aquí vamos a pasar a este retrato de Goya. El retrato de Martín Zapater es el último retrato que hizo de los tres que pintó a su gran amigo de la infancia, a su amigo Martín Zapater, con quien mantuvo, como sabrán, una extendidísima correspondencia que además se conserva. Además la escrita por Goya, que es la que conservó Martín Zapater. Goya era más descuidado. Este cuadro está firmado y dedicado en 1797 y hay que decir que entró en el museo por un legado de Ramón de la Sota Aburto. Pero este cuadro en realidad lo había adquirido su padre, Ramón de la Sota Llano, en 1917 con la ayuda de Ignacio Zuloaga. Posteriormente, y por eso coloco aquí la condesa de Noailles, Sota compró a Zuloaga la condesa de Noailles, que está en nuestro museo, porque en el año 19 ya nos la donó, es decir, la compró para donárnosla. Y si no me equivoco, igual corrígeme Javi, creo recordar que pagó 60.000 pesetas por el Goya y 100.000 por la condesa de Noailles, para que se hagan una idea de la cotización de Ignacio Zuloaga a principios de siglo. He olvidado decir un dato muy importante, y es que el cuadro de arte que hemos visto fue donado por Ignacio Zuloaga. Es importantísimo. Existen documentos de fotografías de Ignacio Zuloaga con este cuadro de fondo. Bueno, pues esta obra de Goya, que es muy importante de la colección, es una obra de una calidad además excepcional dentro de toda la producción, comienza ya a apuntar, es del año 97, pero comienza a apuntar ya a tiempos más modernos. Está a punto de tener lugar la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa supuso un cambio de mentalidad para toda Europa absolutamente radical, tan radical como la guillotina cortando cabezas, ¿no? Bien, pero no quiero dejar de decirles que esta obra fue incautada por el Juzgado Especial de Responsabilidades Políticas en Bilbao en 1937 y finalmente fue restituida a Ramón de la Sota Aburto, hijo
del primer propietario en 1967 y Ramón de la Sota Aburto la legó entrando en la colección en 1980. Es por esto que hay obras que tienen, además del interés artístico, tienen un interés material importantísimo y nos hablan muchísimo de nuestra historia. Parece mentira que una obra de Goya que no asociamos con el País Vasco tenga una historia relacionada con nuestro pasado histórico. La siguiente obra que podemos ver, pero que no la vamos en esta exposición, sino que forma parte de la colección de Goya, es el retrato del poeta Moratín, que es una de las obras que pintó al final de Goya, al final de su carrera, concretamente en 1824, ya durante su estancia en Burdeos. Y es increíble el abismo técnico que hay entre una obra y otra. Tampoco Goya, en el momento de pintar el retrato del poeta Moratín, tenía unas capacidades excelentes, era ya muy mayor, había perdido bastante la vista, y sin embargo conserva una genialidad y una modernidad, sobre todo, absoluta, porque si pasamos al siguiente retrato cronológicamente, vamos a ver que realmente no es tan moderno, es un retrato absolutamente magistral también. Es el retrato de Matías Sorzano Nájera, realizado por Vicente López, ya ha llovido muchísimo, ya dentro del mundo romántico. Este personaje fue un benefactor de Orihuela, fue uno de los más destacados empresarios y además propietario de numerosos inmuebles. Fue además benefactor de la ciudad y fíjense cómo podemos ver aquí cómo apoya sus manos en una serie de legajos y vemos un documento datado en 1826. Como se ha indicado en el catálogo, puede referirse con toda probabilidad al convento de Salesas Reales de Orihuela, fundado ese año, pero luego desamortizado en 1837 con la desamortización de Mendizábal, que Sorzano, aunque era propicio a la desamortización de Mendizábal, resulta que terminó comprando el convento para devolvérselo a las monjas en 1844. O sea, fíjense la historia que hay detrás de este cuadro. Pero sobre todo lo que hay es un tratamiento absolutamente magistral, impecable del rostro, de todas las calidades, de la mirada, hasta el punto de transmitir, bajo mi punto de vista, un efecto de vida absolutamente increíble que solo se puede transmitir mediante la pintura y gracias a un gran pintor y por un gran pintor, incluso más que la fotografía, trasciende a la mera reproducción de los rasgos. También hemos traído esta pequeña obra de Joaquín Espalteri Rull, un retrato de caballero que hemos comprado hace también un par de años, lo hemos adquirido y es curioso porque la adquirimos atribuida a Rafael Tejeo, pero parece que las últimas atribuciones apuntan a este pintor catalán, concretamente nacido en Sitges, pero que tiene que ver también con el mundo romántico, como pueden ver. Es un retrato absolutamente magnífico también, cuando verán que lo hemos colocado con el de Vicente López, que es muy grande, representa la figura de tamaño natural, y sin embargo este retrato es muy pequeño. Uno se pregunta, un retrato, ¿por qué de esas dimensiones tan pequeño? Si sería para ser transportado, ¿cuál es el motivo? Y además está realizado sobre un soporte que es una plancha de hojalata, que no es algo excepcional, puede parecerlo, pero es un tipo de soporte que era muy apreciado por los pintores del siglo XIX. Este tipo de soporte da un aspecto esmaltado a la capa de pintura y es esto lo que hace también algo difícil de conseguir unas atribuciones certeras si se trata de pintores que solo ocasionalmente han pintado sobre este tipo de soporte. Avanzando muchísimo en el tiempo ya llegamos a Anselmo Guinea con uno de mis retratos preferidos de la colección, que es de una dama desconocida. Me parece increíble que no sepamos aún el personaje, pero bien, es un retrato que hizo ya una vez a la vuelta de sus viajes por Italia. Por ejemplo, el que pintó Recuerdos de Capri en Italia con esta luz del Mediterráneo tan magistral y ya trayendo todas las influencias del
del impresionismo que había aprendido en Francia y el tratamiento de la luz. Incluso tenemos esta otra pieza que es un proyecto para vidriera a la vuelta de romería, que de alguna manera muestra también la influencia del japonesismo, que estaba muy de moda en el París y en la Europa de final del siglo XIX, incluso con un regusto un tanto Art Nouveau, puede decirse. Esto además es un proyecto para una vidriera que está actualmente en el Palacio de Ibaigán, en Bilbao. Es una vidriera que existe y nosotros tenemos este boceto al óleo sobre el lienzo. Aquí, bueno, nuevamente a este magistral retrato que reúne todo lo mejor del impresionismo, puntillismo, incluso la indumentaria es, en cierto modo, no el peinado, pero quizás sí el vestido, apunta ya al Art Nouveau, que son finales del siglo XIX. Todo el tratamiento de esa silla, que es una especie de mecedora, que podría ser un tonnet, pero no lo es, lleva unos elementos de Enea, en fin. Todos estos elementos tratados de una forma absolutamente magistral, pero ya con la luz de los impresionistas y ya trayendo al País Vasco la modernidad absoluta, para llegar a justo lo opuesto, que es este retrato de doña Rosita Gutiérrez por Ignacio Zuloaga, que es el que comentaba al comienzo, se compró por suscripción pública. Zuloaga, impresionado por esta, no sé si lo he comentado ya al principio, impresionado por esta acción, donó para obras de caridad ese dinero y además, posteriormente, donó también otro de los retratos más impactantes de Zuloaga que conservamos en la colección, como es el de doña Adela Quintana, que pueden ver a la izquierda. Es un retrato de gran formato, la figura aparece de tamaño natural y claramente inspirado en la pintura británica, aunque con muchos resabios también de pintura española, como pasa exactamente con doña Rosita Gutiérrez, que es el colofón para esta sala, puesto que es un compendio de pintura española desde el Greco, al cual podemos ver perfectamente en el celaje, que tiene un tratamiento análogo al del Greco. Podemos ver a Velázquez en el tratamiento del color y en el claroscuro. Podemos ver a Goya, evidentemente, en la maja desnuda que lleva la señora en su abanico. Y además también, bueno, y el perrito, que es también es un elemento que Velázquez solía acostumbrar a meter en sus composiciones. Y luego lo curioso de este cuadro es la identidad de la señora. Hay varias hipótesis, pero parece que la más certera, en base a algunos escritos de Zuloaga, es que era una señora española que vivía en París, muy popular como casamentera y meretriz. Y de ahí el abanico, aludiendo en cierto modo a su profesión. Vemos una mirada bajo este prisma, una mirada absolutamente dura, fría, gélida, distante, que casi nos hace retroceder a los retratos de los Austrias también. Y es que Ignacio Zuloaga era un apasionado del Greco. Aquí, en un retrato con todos los personajes de la generación del 14, con todos sus amigos, se retrata él mismo como si fuera Velázquez pintando las Meninas, y como fondo el cuadro que perteneció a su colección, el Apocalipsis, del Greco, que actualmente se conserva en el Metropolitan. Esta generación se fijaba mucho en este mundo de la España negra. Yo estoy seguro de que Ignacio Zuloaga conocía perfectamente los caprichos y los grabados de Goya, como por ejemplo este que tenemos aquí a la izquierda, que se titula Ilan Delgado, que de hecho representa a unas casamenteras o unas proxenetas, que luego Gutiérrez Solana representaría en Mujeres de la Vida, también de nuestra colección, que es una obra que bien podría haber estado incluida en el apartado de retratos, porque incluso, fíjense el parecido, incluye a Ramón Gómez de la Serna como un travestido a la derecha de la composición, para que vean la audacia de Gutiérrez Solana. Entonces, todo este grupo de gente, bueno, compone esa España de ese momento, que producen este tipo de obras y que son los que comienzan a darse cuenta y a revalorizar concretamente al Greco, que es a quien vamos a visitar ahora enseguida en el ámbito dedicado
al arte sacro, que comienza con este maravilloso Calvario de Juan de Ancheta, un artista vasco también, que se formó con Juan de Júnigas Becerra. Y esta es una obra única en su producción, estaríamos dentro del manierismo más preciso. Es una obra única por el formato, porque es una obra que especulamos, pensamos que la realizó para un oratorio particular de pequeño formato, pero podría tratarse de un boceto para una obra de mayores dimensiones. Yo me inclino más bien por la primera hipótesis. Fíjense que el tratamiento de la anatomía está perfectamente entendido. Yo creo que estos artistas que entendían también la anatomía asistían a disecciones de cuerpos humanos en las pestes, es que es imposible sino entender también la estructura del cuerpo humano, porque es que el diseño de la figura está hecho desde el interior, desde la estructura del esqueleto, está vestido con músculos y luego con la piel, que es como se debe realmente ejecutar un dibujo o una escultura del cuerpo humano. En esta misma sala hemos colocado esta obra de Luis Morales, esta Piedad el Divino, datada en 1568, que entró de forma y corrió la misma suerte que el retrato de Martín Zapater, donado por la familia Sota. Es otra incorporación a esta exposición en Bilbao. Para pasar, siguiendo con la escultura, a esta obra de Juan Pascual de Mena, que además es un artista que está representado, lo tenemos representado en Bilbao, en el retablo de la iglesia de San Nicolás, en el Arenal. Es un retablo que fue encargado por el Ayuntamiento de Bilbao y la escultura, la policromía no, pero la escultura es de Juan Pascual de Mena, que lo tenemos representado en la colección con esta maravillosa dolorosa. Este es un detalle que no he conseguido de mejor calidad del retablo. Las trazas son también de otro artista y están varias vistas de esta maravillosa dolorosa, que está ejecutada en una época en la que estamos en el barroco, estamos en el rococó, vemos que son unos volúmenes con mucho movimiento y sin embargo la policromía es de una gran sobriedad. Fíjense que no vamos a encontrar dorados o estofados o unos estampados como otros artistas acostumbraban a hacer. Y el gesto de profundo dolor con las manos, que me gustaría invitarles a que también observen desde el ángulo del lenguaje corporal estas obras, puesto que los artistas nos transmiten todo el mensaje a través de la posición y en muchas ocasiones a través de las manos de los personajes representados, que hablan mucho de todo lo que está ocurriendo, de las emociones y de los sentimientos que ellos quieren reflejar y que quieren provocar en el público, en los fieles, estando al servicio de la contrarreforma. Esta época ya es un poco posterior, pero nos llevan estas manos, que esta mañana me han reñido porque esta foto da la sensación de que la escultura está un poco sucia, pero la verdad es que está impecable, es quizá un defecto de la foto, me llevan a la expresión de profunda contrición de San Pedro, en esta representación de San Pedro en lágrimas de Murillo, que es un artista que obtuvo en vida un reconocimiento absoluto y un gran éxito. Esta obra pertenece al primer Murillo, en la cual recibe, a veces uno no sabe si está ante un Murillo o ante un Rivera, porque hay sobre todo el tratamiento de los empastes y de la pintura, incluso el claroscuro es muy caravallesco, es muy forzado. Entonces estamos en este primer momento de Murillo que para mí es magnífico. Y como digo, Murillo tuvo un gran éxito, a diferencia de lo que en ocasiones se dice que tuvo el Greco, que es el artista con el que damos pie a la exposición y que yo casi muestro en último lugar con esta Anunciación, que es en realidad una de las dos versiones de reducidas dimensiones que existen del gran lienzo que pintó para la iglesia de la Encarnación del Colegio de Doña María de Aragón en Madrid. Era un gran retablo con 6 escenas, cada una de las cuales tenía aproximadamente 3,15 metros de alto. Es decir, imagínense, aquí a la izquierda no está en la escala, la primera obra que ven a la izquierda es la original,
y aquí ya sí a escala las dos versiones que se conservan en nuestro museo y en el Museo Thyssen. Se especulaba con la posibilidad de que se tratara de bocetos preparatorios, pero todos los estudios técnicos llevan a casi concluir con certeza, algo que nunca se puede decir, que se trata de versiones posteriores a la versión original, lo que llamaban recuerdos o ricordos. Eran versiones que los artistas hacían de obras de grandes dimensiones, unas de las habían entregado para conservarlas, y de hecho existen tratadistas como Palomino que mencionan que el Greco tenía en su taller y que él había visto una serie de reducciones de obras que tenía para enseñar a sus otros clientes. Y esto es lo que pensamos que pueden ser estas dos obras conservadas en nuestro museo y en el Museo Thyssen. Aquí he puesto la comparativa con el retablo completo, que me imagino que tuvo que ser un impacto para los fieles tremendo, con esta pintura absolutamente tan moderna y expresionista, casi con una aplicación del color y de la pintura y un tratamiento de las formas salvajes, de un manierismo exacerbado, pero de una modernidad que ya sorprendió a los artistas de la generación del XIV, por ejemplo, como hablábamos antes, a principios del siglo XX. Aquí les traigo una radiografía con una mala imagen en la que, a partir de estos, como decía, a partir de estos estudios vemos que estas versiones son idénticas al original y no tienen absolutamente ningún tipo ni de cambio de posición ni de corrección. Y esto es lo que nos indicaría que son versiones posteriores. De haber sido bocetos, lo lógico sería haber encontrado, aunque sea mínimas variantes y mínimas correcciones, cosa que no se da en ninguno de los dos cuadros. Distan mucho esta composición tan moderna de sus primeras composiciones, como esta pintada sobre tabla conservada en el Prado, o, fíjense qué pequeñita, o esta conservada en el Thyssen, datada en 1576. Fíjense que es la evolución que experimenta el Greco a lo largo de su carrera es absolutamente increíble, porque de una pintura bastante convencional, una composición muy convencional, una anunciación en un interior como era al uso, con la Virgen sentada como se acostumbraba, como era como casi una normativa iconográfica, pasamos a los dos personajes están de pie. No sabemos muy bien, es una incógnita que esconde este cuadro, es que ciertamente no sabemos muy bien si lo que representa es una anunciación o al preciso momento de la concepción, que hay instantes entre esos dos momentos y solo con algunas variaciones iconográficas se puede averiguar de qué se trata. Y esto nos deja en ese suspenso, y es una de las particularidades absolutamente magistrales de esta obra. Tenemos en la parte de abajo una zarza que arde, pero no se quema, y hace referencia a doña María de Aragón, que acostumbraban muchas mujeres en aquella época a conservarse vírgenes, aunque no ingresaban en conventos, pero hacían esta promesa, y esta zarza parece aludir precisamente a la virginidad, porque arde pero no se consume. La composición con este juego de diagonales en cuyo centro está el Espíritu Santo es también absolutamente increíble, porque es como una especie de estallido de luz. Es una visión un tanto espectral. Además, esta obra está firmada. Está firmada, ven un cuadradito abajo en el detalle del cuadro, y es casi, yo les invito a que intenten buscarlo, pero es que casi no se puede apreciar, hay que hacerlo con muy buena luz y con lupa, porque es mínimo, se descubrió en una restauración, la restauración que se hizo aquí hace aproximadamente 30 años. Y pasamos a una obra dentro de las dos obras de Roela. Es un artista sevillano, un flamenco afincado en Sevilla, que pintó para la comunidad flamenca, que entraron por legado de Antonio Plasencia, como son la predicación de San Andrés, la vocación de San Pedro y San Andrés y la predicación de San Andrés. Aquí tenemos otras obras que entraron gracias a ese legado, como por ejemplo este Salvator Mundi, que pudieron ustedes ver en la última exposición sobre la Biblioteca Riola. Incluimos esta obra.
una pintura de un descendimiento de Ambrosius Benson que he pasado, y estos bodegones de Francesco Loretti, que son unas aportaciones verdaderamente también singulares, puesto que son los únicos bodegones de este artista tan exótico en España. No existen, que yo sepa por el momento, en otras colecciones públicas o privadas, un artista maltés que tuvo la habilidad de poner de moda en estos bodegones, en estas naturalezas muertas, la introducción de alfombras turcas, a modo de tapetes en las mesas. A partir de él ya se puso muchísimo de moda y muchos artistas repitieron esta fórmula. Bueno, como decía, las dos tablas de Roelas formaron parte en su momento de un retablo para la Capilla de los Flamencos del desaparecido Colegio de Santo Tomás de Aquino en Sevilla, que fueron requisados por el gobierno de José Bonaparte. Se perdió, quedaron en paradero desconocido hasta que las adquirió posteriormente el donante. Y continuando con la pintura valenciana, en este caso netamente contrarreformística, este sacrificio de Isaac de Pedro Orrente, que es también le llamaban el Bassano español por las influencias. De hecho, se formó con Bassano, se formó en Italia por la influencia italiana, y es un poco la traducción del caravallismo, del claroscuro tan marcado y de esta violencia compositiva a la española, digamos. También Vicente Castelló. Tenemos en la Contrarreforma tenemos los dos polos, los martirios y los sacrificios por un lado, y unas imágenes muy dulces de adoraciones de los pastores, de vírgenes con niño. Tenemos esos dos polos para conmover a los fieles, y aquí Vicente Castelló muy cumplidamente toca el tema de la Anunciación de los Pastores, que es la obra que hemos presentado, aunque también poseemos una obra, un martirio de Santa Catalina de Alejandría, que es absolutamente espectacular, porque además son formatos relativamente grandes, que en cambio entró dentro del legado de Laureano de Jado. Y a mí siempre me ha llamado la atención este cuadro por la posición de la santa, que evidentemente, bueno, lleva un pecholón y evidentemente es una mujer. Y sin embargo me recordaba siempre a los San Sebastianes, atados al árbol y saeteados. Y es que ciertamente Vicente Castelló pintó este San Sebastián para la capilla de los Covarrubias, es de Pedro Orrente, para la capilla de los Covarrubias en la Catedral de Valencia. Es que hay que decir que tanto Orrente como Vicente Castelló trabajaron en el taller de Ribalta, del quien vamos a ver otra obra. Entonces hay una cierta simbiosis entre las obras de todos estos artistas, y solo muy recientemente se han ido discerniendo quién era o qué obra era de quién. Y aquí Orrente se basa, para este San Sebastián, se basa ni más ni menos que en ese Sansón de Guido Reni. Pudo basarse probablemente a través de una estampa, pudo verlo en Italia, pero lo que no cabe ninguna duda es que es una réplica a la que, si damos la vuelta, yo encuentro que tiene una gran similitud con la Santa Catalina. Fíjense que casi podemos decir que esta Santa Catalina está inspirada en el Sansón no ya en un San Sebastián, en el Sansón de Guido Reni. Y aquí veo un poco al padre de todos estos pintores, que es Juan Ribalta, con esta pieza absolutamente maravillosa. Es una pieza de pequeño formato, otra adoración de los pastores, que está realizada sobre una plancha de grabado. La hemos expuesto de tal manera que se pueda ver por ambas caras, con una plancha de grabado con una escena representando a San Antonio de Padua predicando a los peces, y además está firmada. La escena del reverso está invertida con respecto a la escena del anverso, que es por la que nosotros normalmente exponemos esta pintura con la adoración de los pastores, pero está firmada de mano Ribalta, de mano propia. Estamos un poco a la búsqueda de esta estampa, porque en algún momento, además tiene tinta, la plancha de grabado tiene tinta, entonces en algún momento se haría la estampación. Para pasar a otro legado, el de Mercedes Basabe, con esta Inmaculada de José Antolínez, que también logró una fórmula de gran éxito en este tipo de representaciones marianas. Tenemos esta Inmaculada, tenemos otra Inmaculada
que entró por otra donación, Enrique Gana, y Mercedes Basabe había donado también esta obra, este Pentecostés del mismo autor. Hemos incluido, era imposible evitarlo estando en Bilbao, el San Sebastián con las Santas Mujeres de Rivera, que hay que decir, además, hablando de la historia material, fue requisado por orden de... Estaba en el Escorial y fue requisado por orden de José Bonaparte, que tenía muy buen gusto, por lo que se ve, y lo entregó como obsequio al mariscal Soult. Entonces terminó en Francia y el museo lo adquirió a la bisnieta del mariscal Soult en 1924, para que vean los avatares que han experimentado algunas veces estas obras. Y hablando de avatares, también esta obra de Francisco Herrera el Viejo, La Sagrada Parentela. Esta obra también perteneció en algún momento, fue pintada para un convento de Sevilla y perteneció en algún momento a la colección del rey de Francia, de Louis Philippe, a principios del siglo XIX, en la Restauración, y pasó después a la colección de George Alexander Hoskins en Londres, una colección privada. George Scharf, que era director de la National Portrait Gallery, hizo unos 50 cuadernos con dibujos en los que representaba o recogía obras que estaban en colecciones particulares. Y entonces esta obra aparece en la colección particular a la que fue a parar, y además hizo un boceto que pueden ver a la derecha. Fíjense que el cuadro, no se lo he dicho, pero ya se habrán dado cuenta, el cuadro está cortado porque falta una escena en la parte superior. Es un formato además muy cuadrado, que es algo insólito. Y sabemos por este dibujo del antiguo director de la National Portrait Gallery que la escena en la parte superior era un Dios Padre, que ocurre que es un poco mala la imagen, yo le he dado la vuelta, es el dibujo que está en el centro del dibujo, digamos, del apunte, y yo lo he colocado en la parte superior para que se hagan una idea. Faltará aproximadamente un 30% de la obra. Y ya, bueno, vamos a concluir con esta obra de Luis Parete Alcázar, que fue una aportación del Ayuntamiento de Bilbao en 1913, puesto que fue un encargo que le hizo el Ayuntamiento para una capilla en el consistorio. Durante los años en los que Parete estuvo en Bilbao exiliado, pintó también la vista de Bermeo, que hemos visto al principio. De hecho, la envió a la corte, estuvo exiliado en Bilbao durante aproximadamente 10 años, porque se le autorizó a volver a España siempre y cuando permaneciera a 40 leguas de la corte y de los sitios reales. Entonces, bueno, desarrolló toda una carrera aquí en Bilbao con numerosísimos encargos de todo tipo. Esta escena con un formato oval muy complejo de componer, además, pero verdaderamente muy logrado, con un colorido magistral en el que es indudable la mano, aparte de que está firmado, pero es absolutamente reconocible en todos sus detalles, el estilo inconfundible de Luis Parete en el tratamiento de todos los detalles, como pueden ser los buques de flores que pone en el suelo, que son rellenos pero que le ayudan a completar la composición y a cerrar esta composición oval tan complicada. Hizo trazas como, por ejemplo, para esta fuente que está hoy, la podemos ver en la plazuela de Santiago. Y también esta puerta para un sagrario para el consistorio también. Esta sería la obra de Luis Paret, que les comentaba, La vista de Bermeo, que además entró gracias a la aportación de BBK y a la aportación de amigos, a su aportación, la aportación de ustedes, con la cuota que pagan, se pudo completar el pago de esta obra, que en cierto modo, bueno, es un homenaje a ustedes, una obra tan importante. Y no puedo olvidar mencionar la vista del Arenal de Bilbao. Y concluyo, aunque ya se hablará más extensamente, Javier Novo esta mañana ha hecho una disertación fantástica sobre esta pintura del último periodo de Mariano Fortuny, en el que ya apunta al impresionismo plenamente. Es de las obras del final de su carrera. Es una obra además muy personal, porque como decía Javier esta mañana,
él había sido un poco esclavo de la demanda y de su éxito comercial para crear una serie de escenas más amistosas o más prolijas en detalles y en figuras, que era lo que demandaba la burguesía de aquella época, muy adinerada, y concretamente el público, los coleccionistas americanos. Entonces, este tipo, hay algunas obras de final de su carrera, como es esta, en la que se nos muestra al Fortuny más libre y, sobre todo, más avanzado, porque sin estar dentro del impresionismo, es absolutamente impresionista. A mí, el albero vacío, comentaba esta mañana, me produce una sensación un tanto inquietante. No sabemos si ha pasado algo, si hay algo que está a punto de pasar. Me encanta que no haya toros y que no haya toreros y que no haya sangre, pero me provoca una sensación de instante detenido y me hace pensar en un lugar, es un lugar muy concreto, muy reconocible, muy fotográfico, pero automáticamente pienso en lo que se dice en un no lugar. Pues muchísimas gracias. Ahora pueden pasar.